Colosenses 2. Me sorprende el movimiento de las raíces hebreas. No sé si han escuchado algo de ese movimiento o por lo menos has visto a cristianos, entre comillas, que están tocando el shofar y tienen todos los símbolos judíos en sus iglesias. Uno pensaría que con todo lo que el Nuevo Testamento dice en contra de los judaizantes, de que nadie podría intentar probar de que un cristiano debe guardar la ley desde el Nuevo Testamento. Pero lo hacen y engañan a mucha gente. Dicen, su argumento es de que nuestro cristianismo es muy influenciado por los católicos, centrado en un odio en contra de los judíos, y que la Biblia enseña, según ellos, de que todavía estamos obligados a guardar la ley de Moisés. Entonces guardan los sábados, las fiestas, practican la circuncisión y todo se ve muy religioso. Como dije, tocan ahí el shofar para comenzar sus servicios, tienen los candelabros, se cubren con el talit, ese chal usado por los judíos en sus oraciones. Y digo que me sorprende por lo que el Nuevo Testamento, Pablo en particular, dice acerca de esto. Romanos 6, 14. Pablo dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gálatas 5, 18. Sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La justificación no es por la ley, es por la fe. Romanos 3, 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, muy importante tener eso en claro. El cristiano no está bajo la ley. Dices, bueno, yo tengo eso en claro, no estoy tentado a seguir esos movimientos de las raíces hebreas. Pero la verdad es que hay 1000 otras sectas, 1000 otros grupos, 1000 otros falsos maestros que hacen lo mismo, que enseñan muchos ismos, yo le digo, legalismo, ascetismo, misticismo. Todos se caracterizan por lo mismo, todos minimizan la suficiencia de Cristo. Todos enseñan de que tú, para obtener el favor de Dios, tienes que complementar lo que Él comenzó en la cruz. Enseña que la cruz de Cristo no es suficiente, no fue eficaz. ¿Y por qué engañan a tanta gente? Porque la gente es orgullosa y el orgullo humano aborrece la gracia de Dios. El hombre quiere verse mejor que sus vecinos, quiere pensar que merece el favor de Dios y que lo puede ganar por sus obras. Y teológicamente es fácil porque para promover esa doctrina solamente tienes que hacer una cosa. Es de que tienes que confundir versículos que hablan de la santificación y creer que hablan de tu justificación. Tenemos que tener esos dos conceptos muy, muy en claro en nuestras mentes. La justificación fue el momento pasado cuando Dios te declaró justo solamente en base a tu fe en Cristo. La santificación, es el proceso en que estamos luchando con Dios, llevando a la práctica y la obediencia la obra de purificación que Él obra en nosotros. Es una obra paulatina en que estamos colaborando con Dios en nuestra santificación. Y la Biblia habla mucho de eso, de nuestra necesidad de trabajar en nuestra salvación, en nuestra santificación. ¿No? Pero este proceso paulatino de parecer más y más a Jesucristo por nuestra obra en la santificación no afecta nuestra justificación delante de Dios. No somos más aceptos delante de Dios si obramos o no obramos. No somos menos aceptos si obramos menos. Son obras distintas. Claro que son conectados, porque todo el que es justificado también está siendo santificado. La fe siempre es activa, pero esas obras nunca ganan el favor de Dios.
Él solamente acepta la perfecta justicia de Cristo, y Cristo y su obra son suficientes. Y esto es el punto de Colosenses, de que Cristo y su obra es suficiente. En Él habita toda la plenitud de la deidad, y por su sacrificio en la cruz nosotros hemos sido totalmente aceptados delante de Dios. Cristo nos va a presentar irreprensibles delante de su Padre. Como vimos la vez pasada, Cristo nos circuncidó quitando nuestra naturaleza pecaminosa y propició la ira de Dios completamente en la cruz. Somos totalmente perdonados. Nos perdonó todos nuestros pecados. Cristo ha triunfado eficazmente en su obra en la cruz. Y entonces Pablo dice en base a esto en el versículo 16, por tanto, si Cristo es tan suficiente, si su obra nos ha perdonado completamente, por tanto, no necesitas nada más. No necesitas ninguna obra, ninguna visión, ningún rito. No necesitas nada. Y las tres falsas enseñanzas que agregaban cosas a Cristo, que Pablo confronta en nuestro texto, son el legalismo, el misticismo y el ascetismo. Si no conocen esos términos, legalismo es cuando uno quiere agregar obras a la salvación. Misticismo es cuando uno agrega visiones y mensajes anti o extra bíblicos a la salvación. Y ascetismo es cuando uno agrega el duro trato del cuerpo, votos de hambre, la privación de ciertas cosas a la salvación. Entonces vamos a ver esos tres ismos, esas tres enseñanzas, el legalismo, el misticismo y el ascetismo, en esta última sección de Colosenses 2, Colosenses 2, 16 al 23. Como he estado haciendo, voy a estar mezclando la de las Américas con la Reina Valera en mi exposición. Pero dice así, Colosenses 2:16, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecidos sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a orar. Padre, siempre es una bendición sentarnos bajo la exposición de tu palabra y oramos que tu Espíritu Santo nos corrija, nos redarguye, que podamos ver con más claridad nuestro pecado para confesarlo y abandonarlo, y que podamos también ver más claramente nuestra necesidad de nuestro suficiente Cristo, de que podamos ver su gran obra por nosotros en la redención y que podamos descansar totalmente en ese sacrificio para nuestra justificación, y que la gratitud que sentimos al saber de que somos aceptos en el amado nos haga fructíferos en nuestra vida cristiana, andando en las buenas obras que tú has preparado para nosotros, para que anduviésemos en ellas.
Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, comenzando con el verso 16, vemos el legalismo. Recuerden, el legalismo es intentar ganar el favor de Dios con obras, ya sea con obras bíblicas u obras humanas. Legalismo enseña que nuestra obediencia es meritoria, de que nos gana la aprobación de Dios, pero no. Jesús dijo a los legalistas de su día: cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. ¿No? Nadie puede guardar la ley y nadie puede ganar el favor de Dios a través de la ley. ¿No? Dicen, tienes que hacer esto, tienes que guardar esta ley. Y puesto que no podemos obedecer la ley, el legalismo siempre mata. ¿No? Lo único que nos salva es la fe en Cristo, la fe en su obra. ¿No? Cristo nos perdonó totalmente por su sacrificio. Y entonces Pablo argumenta: por tanto, ya que Dios nos perdonó todo, no tiene caso, no tiene sentido tratar de propiciar más tus pecados. Fueron totalmente propiciados, totalmente perdonados. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No tiene sentido tratar de borrarlos más. Están totalmente erradicados. No tiene sentido confiar en la ley para salvarnos si ya somos totalmente salvados y completos en Cristo. Cristo ya cumplió la ley por nosotros. Él vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Y nosotros ahora solamente debemos vivir en gratitud por su sacrificio. Pedro, hablando de lo mismo, dice en Hechos 15 a los judaizantes legalistas: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Nunca pudimos y nunca vamos a poder guardar la ley. Ahora, obviamente la ley no es mala, la ley es perfecta. Y si uno quisiera celebrar una fiesta, somos libres. Pero no tenemos que guardar la ley. Y el que lo hace no es más espiritual que el que no lo hace. Por eso Pablo dice que nadie os juzgue. No des caso a una persona que te dice que necesitas guardar la ley. Si yo tengo que guardar la ley, entonces Cristo vino en vano. ¿No? Si la salvación fuese posible por guardar la ley, entonces Cristo no tuvo que venir. ¿No? Es un insulto tremendo en contra del sacrificio de Cristo pensar de que nosotros debemos guardar la ley. Es menospreciar su obra. Es pisotear, como dice el autor de Hebreos, sobre la sangre de Cristo. Legalismo es una afrenta a la cruz. Cada vez que tú piensas que debes hacer algo para ganar el favor de Dios, estás escupiendo a la cruz. Y aun como cristianos, a veces batallamos con eso, batallamos con el legalismo. ¿No? Pecamos y luego lo confesamos y oramos y ese sentir de que ahora Dios te lo va a recompensar, ahora voy a ganar de nuevo tu favor a través de mi obediencia. No, jamás, imposible. Estás totalmente acepto en el amado. Dios te ha aceptado totalmente por lo que Cristo hizo en la cruz y nada en lo que haces puede cambiar eso. Obviamente tiene que haber fruto, ¿no? Que un cristiano muestra su justificación en su forma de vivir. Pero nuestra forma de vivir no nos hace más o menos agradable a Dios. Ya somos agradables a Dios en la sangre de Cristo. Obviamente hubo falsos maestros en la iglesia ahí en Colosas enseñando lo opuesto. Y Pablo les dice, no les dejes, ¿no? Tus pecados ya han sido perdonados. No le dejes juzgarte. Es el argumento más viejo, el legalismo es el argumento más viejo de toda religión falsa. Que nada es gratis, dicen, ¿no? Tú tienes que hacer tu parte, lo que te toca.
Tú tienes que trabajar para ser salvo. Tienes que cooperar. No. Imposible, porque si cooperas en tu justificación, recibirías parte de la gloria. Y Dios jamás permitiría eso. Por eso Pablo explica en Efesios 2, de que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios no comparte su gloria con nadie, por eso salva exclusivamente por gracia. Somos salvos por gracia, no por obras. Claro que luego en el versículo 10 de Efesios 2 dice que Dios ha preparado buenas obras para que anduviésemos en ellas, pero como resultado de nuestra salvación. Fuimos salvos para buenas obras, no por medio de buenas obras. Pablo también explica en Romanos 11 de que si la salvación es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia no es gracia. Si tienes que levantar un solo dedo para ganar la salvación, ya no es por gracia. Imposible, es por gracia. ¿No? El legalista odia esto. El legalista odia la gracia. Escuchen lo que dice el Concilio de Trento. Obviamente los católicos romanos son los más legalistas del mundo. En el Concilio de Trento, Canon 14, dice: si alguno dijere que el hombre queda absuelto de los pecados, precisamente porque cree con certidumbre que está absuelto y justificado, sea anatema. Si tú crees que la salvación es solamente por creer que estás salvo, por creer en Cristo, dicen que sea condenado. Es abominable en la mente del legalista pensar de que somos salvos por medio de la fe y no por obrar. Y tenemos que, aún como cristianos, tenemos que cuidarnos en esto y no dejar que nadie, ni a veces nuestras propias mentes, nos engañen a pensar de que nosotros podemos buscar la aprobación de Dios por medio de nuestra conducta. Imposible. En vez de tratar de ganar el favor de Dios, debemos simplemente dar gratitud a Dios por la salvación que nos compró y andar en obediencia gozosa, confiando de que Cristo es suficiente y su obra de redención es suficiente para nuestra justificación. El autor de Hebreos dice: con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué puedes agregar a la perfección? Nada. Él hizo perfectos a los santificados, totalmente justificados delante de Dios. Mis obras no son capaces de cambiar esto, ni negativamente ni positivamente. Entonces Pablo dice: nadie os juzgue. Ahora, algunas categorías en que no debían dejar que los falsos les juzgaran. Primero, en comida o bebida, ¿no? Por eso nos damos cuenta de que Pablo habla de guardar la ley de Moisés, que tenía muchas prohibiciones en cuanto a la comida y la bebida. Pablo no está hablando en contra del amor de Cristo, el amor, no está hablando en contra de la obediencia en general, está en contra de tratar de ganar la salvación a través de guardar la ley de Moisés. En su día, en el día de Pablo, obviamente la ley de Moisés fue la amenaza principal que le enfrentaba. Los judaizantes en particular agregaban 3 cosas que un cristiano debía de hacer. Primero, la circuncisión. Segundo, leyes de alimentos. Y finalmente, guardar ciertos días. Entonces, ya en el versículos antes de nuestro texto, Pablo habló de la circuncisión, de que el hombre no tiene que circuncidarse. ¿Por qué? Porque Cristo ya hizo la mejor circuncisión cuando quitó nuestra naturaleza pecaminosa, la circuncisión no hecha a mano. Entonces, ahora va a hablar de las otras 2 cosas, leyes de alimentos y de días. En cuanto a alimentos, dice: nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida. En la ley, en particular en el libro de Levítico,
muchísimas leyes sobre lo que ellos podrían comer y no comer. Si el animal rumía o no rumía, si tenía pezuñas, hay una lista de las cosas que puedes comer. No puedes comer tocino, pero sí puedes comer vaca, etc. Ustedes conocen esto. Y Pablo dice, no estamos bajo ninguna de esas leyes, ¿no? Tú puedes comer lo que quieras. En Hechos 11, ¿recuerdan? Pedro ve una visión, ve cuadrúpedos terrestres y fieras, reptiles, aves del cielo, todas cosas prohibidas. Y Dios le dice, mata y come. Y Pedro dice, jamás, nunca. ¿Cómo? Y está confundidísimo, no entiende. Dios tiene que explicarle, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Es que ya estamos en el nuevo pacto. Dios ya nos introdujo a un nuevo menú. Ya podemos comer lo que queremos. Tenemos libertad. Pero con Dios 8:8, si bien la vianda, la comida, no nos hace más aceptos ante Dios. Pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Tú puedes comer tocino o no comerlo. ¿Sí? Tú puedes comer morcilla o no comerlo. Hay ciertos cristianos que pelean con esto, porque en Hechos 15, cuando Pedro está hablando de la santificación, la comunión entre judíos y gentiles, dice a los gentiles que no debían traer su comida al potluck de la iglesia, porque era muy ofensivo y difícil para los judíos ver a esos animales estrangulados y sacrificados, los ídolos y sangre y cosas que ellos no habían visto ni comido en todas sus vidas. Era asqueroso. Pero Pablo explica, no, si tú quieres comerlos, adelante, no hay problema. Lo que Dios ha creado es bueno para comer si le das gracias. Eso no cambia nuestra posición delante de Dios. Somos completos en Cristo. Luego también agrega que no debemos ser juzgados en cuanto a la celebración de ciertos días. Dice días de fiesta, de luna nueva o días de reposo. Tres tipos de días ahí. Primero los anuales, las fiestas, como la Pascua, de los tabernáculos, como estamos viendo en Juan. Como en Pentecostés, etc. Son fiestas anuales que los judíos por obligación tenían que asistir. Luego habla de luna nueva, la celebración mensual que va con el ciclo de la luna. Y finalmente dice días de reposo, que son días semanales. Entonces con esto Pablo está incluyendo sistemáticamente cualquier tipo de fiesta anual, mensual, semanal, para decir ahora en Cristo no es necesario guardar días. Todo es igual. Debemos adorar a Dios todos los días. En Gálatas 4:9, Pablo dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo está preocupado de que ni siquiera son salvos, porque están guardando el sábado. Pablo no está preocupado aquí de que estás celebrando tus cumpleaños o la Navidad o lo que sea. El punto es de que no es ley guardar días. No tienes que. Romanos 14, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no lo hace, para el Señor no lo hace. Es decir, si un judío quería ir con su familia a la fiesta de los tabernáculos, adelante. Pero nunca ver eso como un rito necesario para la justificación.
porque todas esas leyes del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo. Todos estaban apuntando a Cristo y cuando Cristo viene, esas sombras ya no sirven. Porque tenemos el cuerpo, que es Cristo, ya con nosotros, dice el versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Él es la sustancia. ¿Por qué quieren seguir adorando a sombras cuando tenemos el glorioso Cristo suficiente aquí? ¿No? Es una necedad adorar a la sombra. Y además es ofensivo para el cuerpo de Cristo. Hebreos 10:1 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Es ofensivo a la venida de Cristo seguir aferrándose a la sombra. Entonces no debes sentir amenazado si alguien te juzga y te dice que tienes que guardar el día de reposo o cumplir con cierta ley. Pablo dice, no dejes que nadie te juzgue en esas cosas. Ya no estás bajo el yugo de esclavitud, ¿no? Como Pablo explica en Gálatas 5. Y la verdad es que hay muchos judaizantes aquí en Los Ángeles, entre los latinos, muchos, ¿no? Y enseñan lo mismo, de que hay que obedecer la ley para ser acepto delante de Dios. No, hermanos, nunca obedecemos por ser aceptados por Dios. Entonces, el primer punto tenía que ver con nuestra justificación, que es solamente por fe en Cristo. Ahora, nuestro segundo ismo trata un poco más con nuestra santificación, que si vamos a buscar agradar a Dios, lo hacemos mirando a Cristo en la Escritura. Porque si sigues fábulas humanas, inevitablemente esas enseñanzas extra bíblicas te dirán que tú debes obrar para tu salvación y te va a regresar al mismo legalismo del primer punto. Entonces, cuando buscamos a Dios, solamente lo hacemos a través de la revelación de Cristo en las páginas de la Escritura. Nunca por medio del misticismo, nuestro segundo ismo, misticismo, versículo 18. Recuerda, misticismo es la idea de que tú puedes tener comunión con Dios por medio de experiencias extrabíblicas, profecías, interacciones con ángeles. Y otra vez Pablo es muy fuerte aquí, dice, nadie os prive de vuestro premio. Si des caso a estos falsos, no puedes ser salvo. Es serio. La palabra solo aquí en el Nuevo Testamento habla de la condenación. Es la imagen de un árbitro expulsando al jugador. Ahora, recuerden cuando Pablo habla de perder tu premio, está exhortando a la iglesia visible. No está diciendo que un cristiano verdadero puede perder su salvación. Está hablando a nosotros que profesamos ser cristianos, diciéndonos de que si tú abandonas el evangelio y crees en estos ismos, esas falsas enseñanzas, no serás salvo. Y nosotros sabremos de que nunca lo fuiste. Porque como Juan nos explica en 1 Juan 2:19, si uno sale de la iglesia es porque nunca era genuinamente salva. Entonces es serio. Es un peligro porque esos falsos son muy convincentes. Dice René Valera que están afectando la humildad. La idea es de que quieren hacerlo. Buscan aparentar la humildad, es la idea. Les gusta verse humildes. Es decir, que es una humildad falsa. Quieren atención, quieren gloria, quieren que la gente les vea como muy espirituales. Hay que guardar, dicen, estos preceptos, así como yo hago. ¿No? Siempre quieren que tú los veas a ellos. Se ponen muy humildes. Juan les escribe así, de que aman más la gloria que viene de los hombres que la gloria que viene de Dios. Jesús lo describe en Mateo 6, diciendo que cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, como estos
falsos, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Sí? Quieren mostrar su humillación, su humildad a los hombres. Y Cristo dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso es verdadera humildad. Cuando practicas la disciplina espiritual en privado, ¿no? El que practica su justicia delante de los hombres es un falso. El verdadero humilde, dice Cristo, no solamente no demuda su cara, sino que activamente busca esconder su justicia de los hombres. Pone aceite en su cara, ¿no? Para que la gente no vea que está de ayuno. Entonces, si tú quieres identificar un falso maestro, busca esa falsa humildad. Alguien que habla muy espiritual, pero luego te das cuenta de que solamente habla de sí mismo. Que siempre busca la atención en sí mismo. Habla de sí mismo. Habla muy poco de Cristo. Y eso es orgullo. Además, Pablo agrega ahí, todavía en el versículo 18, y culto a los ángeles. Ahora, eso es pura idolatría. Pero fue algo muy humilde en el día de Pablo. Yo lo comparo con la oración a los santos de los católicos. Recuerdo que una vez estuvimos en la catedral allí en el DF y pregunté a un católico allí por qué oraba a los santos y no a Jesús. Y él así bastante humilde me decía, ¿sabes? Yo no soy muy bueno. Yo no soy muy justo, no soy muy espiritual. Yo no me atrevo a hablar con Dios directamente. Yo soy pecador. Así que hablo con José o algún otro santo y le digo, oye, tú que eres un poco más cercanos a Dios, me echas la mano, ¿no? Y suena muy humilde. No me atrevo. Como que, ¿quién soy yo? Pero te das cuenta de que es puro orgullo, ¿no? Es puro orgullo. Cuidado con esto, ¿no? Y es interesante como en el día de hoy, cómo iglesias están dando más y más importancia a los ángeles. Y no es sano eso, no es sano. Luego dice, entremetiéndose de lo que no ha visto. El no está presente en el original. El punto es que Pablo está diciendo que ellos muy humildemente dicen, no, que no soy digno de nada, soy muy humilde, pero me apareció un ángel del cielo y me dijo, ¿no? Y tiene su experiencia allí de una visión, pero nuevamente está totalmente en contra de la suficiencia de Cristo y su palabra. Según de Pedro 1:3, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad lo tenemos en las promesas de la Escritura. La fe y la sana doctrina, según Judas 3, ha sido una vez dada a los santos. No necesitamos más profecías, no necesitamos más visiones. También es bastante común en nuestro día. Dios me dijo, el Espíritu Santo me dijo. No, esas son las palabras de falsos maestros. Si la persona no está citando la Biblia, ¿no? Dios habla en su palabra, cuidado, ¿no? Si es la palabra de Dios, es algo que Cristo dijo. Si no es un invento de un hombre o la palabra de un demonio, ¿no? Pero Dios no habla audiblemente hoy. A lo mejor uno pensaría que eso es un poco dogmático. ¿Cómo podemos estar seguros de que el Espíritu Santo no ha hablado con alguien? Pero es de que el canon está cerrado. Todo lo que Dios quiso decirnos lo ha dicho en su Hijo, ¿no? Y todo el que dice Dios me ha dicho, el Espíritu Santo me ha dicho, entonces está atacando la suficiencia de Cristo y su palabra. No necesitamos más visiones.
No necesitamos escuchar de ángeles. Necesitamos a Cristo, necesitamos ver a Cristo en la Escritura. El que busca una segunda unción, el que busca un segundo bautismo, no entiende la suficiencia de Cristo, de que tiene todo lo que necesita, de que Colosenses 2, versículos 8 al 10, estamos completos en Él. Por eso Pablo dice que esa gente es vanamente hinchada. Es su orgullo que les guía a eso, ¿no? Porque están pasando sus ministerios en algo fuera de Cristo y lo hacen para la gloria del hombre. En vez de glorificar a Cristo, versículo 19, en vez de asirse de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Dios es el único que da un crecimiento verdadero y Él lo hace cuando nos asimos a Cristo y no a esas falsas enseñanzas extrabíblicas. Cuando nos aferramos a Cristo, cuando nos nutrimos de su palabra. ¿Sí? Cristo habló en Juan 15 de permanecer en la vid, ¿no? Permanecer en Él. La única manera de crecer. Pablo aquí usa la ilustración de un cuerpo. Okay. La cabeza es Cristo y la cabeza es que manda, dice al cuerpo dónde mandar sus nutrientes. Yo no soy médico, necesito a Manny para esto, pero por lo que pude ver, la cabeza es donde la hipófisis, la glándula pituitaria, dice que segrega los hormonas para regular el crecimiento. O sea, el cerebro es lo que hace esto. El cerebro es lo que determina cómo tu cuerpo crece. Y el punto es obvio. Cristo es quien manda el crecimiento de su cuerpo. Cristo es lo que provee los nutrientes para que su cuerpo crezca. El dedo no puede crecer solito. El dedo no puede mandar que otro dedo crezca. El ojo no puede mandar, o sea, tiene que ser la cabeza. Entonces, quisiera enfatizar esto un poco de la necesidad de asirnos a Cristo con, creo que dos de los textos más importantes en cuanto a la santificación. Ustedes conocen los textos. 2 Corintios 3, 18. Dice que nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, nosotros somos transformados ¿cómo? Cuando miramos a Cristo, cuando miramos la gloria de Cristo, 2 Corintios 3, 18. ¿No? Tú estás transformado cuando miras la gloria de Cristo, ¿no? Otro texto sería 1 Juan 3, 2 y 3, de que promete de que seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Somos santificados cuando miramos a Cristo. Y dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿No? Tengo que purificarme, tú tienes que purificarte a ti mismo. Tú tienes que hacer la obra de santificación. Tú tienes que luchar. Tú tienes que ocuparte en tu salvación con temor y con temblor. Pero no por visiones extrabíblicas. No por enseñanzas falsas, sino solamente por medio de Cristo revelado en la Escritura. ¿No? Tenemos que esforzarnos, memorizando la palabra, mirando a Cristo en su palabra. Nunca yendo fuera de la palabra, porque Cristo solamente se revela en su palabra. Bueno, finalmente, ya vimos el legalismo, el misticismo, terminamos con el ascetismo. Recuerden, ascetismo es el duro trato del cuerpo como un medio de ayudar espiritualmente.
Y Pablo comienza en el verso 12 diciendo, si habéis muerto con Cristo, algo que sí es cierto, está argumentando, si realmente te ha pasado, si fuisteis crucificado con Cristo, con los demás cristianos, entonces has muerto a la ley, has muerto a esas cosas. Entonces, ¿por qué vives de acuerdo con las reglas de este mundo? Ya no te aplica. Un texto muy clave para eso, si quieres acompañarme en Romanos 7. Filipenses no tiene 7 capítulos. Romanos 7. Romanos capítulo 7 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Ven? No hay necesidad de guardar la ley porque ya morimos, ¿no?, a esa ley. Fuimos crucificados con Cristo. Pero me encanta como en todos esos pasajes, como Efesios 2 también, de que tan pronto termina diciendo que no ganamos la justificación por la ley, luego habla de andar en buenas obras, como resultado de la justificación, de llevar fruto para Dios. Porque la justificación siempre produce santificación. Pero ya no tenemos que someternos, dice, a los rudimentos del mundo. La misma frase que usó en el versículo 8, que habla de los elementos básicos, elementos de este mundo. Y esto es muy sabio de parte de Pablo porque está tomando los argumentos de los falsos y usándolos en su contra, ¿no? Que esos falsos hablaban de superar las cosas físicas de este mundo y buscar sabiduría a través de los ángeles y cosas espirituales escondidas. Y Pablo dice, si quieres superar las cosas físicas de este mundo, ¿por qué te sometes a reglas de cosas físicas? No tiene sentido. Dice mitad del versículo 20, ¿por qué como si vivieses en el mundo te sometes a estos preceptos? Nuestra ciudadanía no está aquí. Colosenses 3 nos dirá, no solamente que hemos muerto con Cristo, sino que ya hemos sido resucitados con Cristo. Ya no vivimos aquí según las reglas de este mundo. Debemos vivir como la gente vive en el cielo. Ahí es donde somos. Entonces, ¿cuáles son esos preceptos? Versículo 21, no manejes, ni gustes, ni aun toques. Son cosas físicas, temporales. Manejar habla de agarrar o manipular algo, tenerlo en la mano. Los falsos dicen que no puedes probar eso, no puedes ni siquiera tocar eso. Tienes que negar tu cuerpo pensando que esto te va a ayudar espiritualmente. Que si no comes tocino, si no toques vino, si no manejes. Pablo dice, todo eso no importa. Al final, versículo 21, son doctrinas del hombre que se destruyen con el uso. Pablo está usando nuevamente los argumentos, los falsos en su contra, diciendo, si son tan espirituales como se creen, entonces ¿por qué dan tanta importancia a cosas físicas? ¿No? Todo lo material se va a gastar, todo será destruido. ¿Por qué basar tu vida sobre cosas temporales? Andemos en santidad. Esas cosas de no comer algo o no tocar algo, eso no santifica a nadie, ¿no?
Es muy fuerte porque casi es una cita de Isaías 29:13, que Jesús también cita en Mateo 15, que dice que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Es decir, no está mal dar mandamientos, siempre y cuando son mandamientos de Dios. Lo que está mal es cuando un pastor presenta un mandamiento suyo como un mandamiento de Dios. Ahí es donde excede su autoridad. Yo no tengo autoridad para dar opiniones desde el púlpito. Tengo que exponer la palabra de Dios. ¿No? Luego termina en el versículo 23. Tales cosas, es decir, agregar más leyes, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero el resumen de todos estos ismos, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo dice, tienen la apariencia de ser sabias. Parece que van a ayudar más. La privación parece ser un buen medio para ser santificado. Culto voluntario, una religión autocreada. Pero cada cosa fuera del Evangelio, cada cosa fuera de la obediencia de la ley de amor de Cristo, no sirve para nada, ¿no? Pero sí llama la atención, sí tiene esa apariencia, porque apela a los vicios de los hombres, que los hombres somos expertos en cómo callar nuestras conciencias con más obras. Que hacemos algo malo, entonces recompensamos haciendo algo bueno, pensando que ya pagué por el mal que hice. No, imposible. Imposible. ¿Serás 100% reprobado sin Cristo o 100% aprobado con Cristo? No existe nada entre esos extremos. El duro trato del cuerpo, el golpear tu cuerpo pensando que esto te va a ayudar a dañar a tu carne espiritual, imposible. Y como si fuera tan fácil. El que hace esto desconoce 100% a su enemigo. Si tú crees que solamente al no comer tocino vas a hacer guerra contra tu carne, como si fuera tan fácil. No es posible hacerlo así. Hay que hacer un trabajo, hay que luchar contra la carne con las herramientas que Dios mismo nos da en la Escritura. No simplemente por actos externos. Pero las obras son más atractivas porque podemos hacer esas cosas, ¿no? Pienso en esos, en particular, seguramente han visto gente allí de las Filipinas que están crucificándose, literalmente. Hay sangre corriendo en sus cabezas. Y piensan que esto les ayuda con todo el dolor y toda la sangre. Pero ¿saben por qué lo hacen? Porque es fácil ser crucificado físicamente en comparación a crucificar tu carne espiritualmente. Es fácil hacer obras externas en comparación a realmente trabajar en tu santidad bíblicamente y matar al ego, matar a Josías. Josías es un enemigo feroz, ¿no? Es difícil matar a tu carne. Dices, ¿pero cómo lo hago entonces? Bueno, por eso el capítulo 3 de Colosenses, que nos instruye cómo matar a nuestra carne y cómo vestirnos de la justicia de Cristo. Bueno, en resumen, hay que echar muchas ganas a nuestra fe. Hay que ocuparnos en nuestra salvación. Hay que lidiar con el pecado, leer la Escritura, trabajar en la oración. Pero siempre entendiendo la diferencia entre la justificación y la santificación. Somos declarados justos
únicamente en base a la fe, creyendo en Cristo y su obra, que fue suficiente para perdonarnos. Abraham creyó en Jehová y le fue contado por justicia. Pablo dijo al carcelero en Filipos, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Nuestras obras no figuran, no aportan nada a nuestra justificación. Y el legalismo niega esto. El legalismo enseña de que nosotros debemos trabajar para nuestra justificación. No. Pero luego, después de ser justificados por fe, entramos en el proceso de santificación, trabajando en nuestra obediencia. Y allí también tenemos que ser cuidadosos de basar nuestra relación con Dios solamente en Cristo revelado en las Escrituras y no buscar conocer a Dios a través de medios místicos, de mensajes extrabíblicos, de comunicación con ángeles. No. El misticismo agrega cosas terribles a la fe cristiana. Y finalmente, debemos comprender que Dios tampoco nos transforma por medio del ascetismo, el duro trato del cuerpo, la privación de alimentos. Esto no nos hace más aceptos delante de Dios, ni en nuestra justificación, ni nos ayuda en nuestra santificación. Claro, debemos cuidar el templo del Espíritu Santo. No debemos ser glutones cuando hablo de no privar. Claro, debemos vivir en santidad, debemos amar los unos a los otros. Pero el duro trato del cuerpo nunca avanza en nuestra santificación. Bueno, muchos ismos hoy que debemos de rechazar y asirnos de Cristo en nuestra cabeza, fijando nuestros ojos solamente en Él para nuestra justificación y para nuestra santificación. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos porque en Cristo hemos sido aceptados por ti. Todos nuestros pecados han sido perdonados y somos amados en el amado, porque hemos sido vestidos con su justicia. Y queremos descansar totalmente en Él, creyendo que nuestra justificación fue totalmente pagada por Cristo en la cruz y no hay nada que podamos agregarle. Ayúdanos a pelear contra los deseos de nuestra carne de aportar a nuestra justificación y confiar que tú mereces toda la gloria porque tú hiciste todo. Pero también ayúdanos a trabajar en nuestra santificación según las instrucciones bíblicas que nos das, de asirnos a nuestra cabeza, Cristo Jesús, y obedecer la ley de amor que Él nos da en la palabra, buscando ser como Cristo, transformados a su imagen en todo lo que hacemos, pero nunca buscando mensajes extrabíblicos, nunca tratando de ganar tu favor con el ascetismo, pero viviendo en gratitud por lo que tú has hecho por nosotros. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.